Bien, entonces esto es algunos datos para Latinoamérica sobre la evolución de un índice de primacía, se llama primacía 750, es un índice que nos indica la proporción de la población viviendo en ciudades que tienen más de 750.000 habitantes. Y aquí hay un grupo, ¿cierto?, que tiene una pendiente positiva, entre ellos está Chile, ¿cierto? Ese es Chile que va creciendo desde 30% a un poco más de 45%. Hay otros que están sistemáticamente altos, ¿cierto?, como Uruguay y ese creo que es sí, Argentina, ¿sí? Yo decir de Buenos Aires, que es Argentina. Y en general uno aprecia, ¿cierto?, un incremento en el proceso de concentración en ciudades grandes, ¿cierto?, o algunas ya estaban concentradas. Y finalmente, entonces, la desigualdad regional o desigualdad espacial en Latinoamérica se expresa de una manera de concentración. Y este gráfico es un gráfico que muestra las concentraciones dibujadas en Latinoamérica. Me faltaba un país aquí, que era, creo que Ecuador el que me falta, si no, no teníamos datos para Ecuador, entonces está fácil de ganar. Entonces aquí está Chile, Argentina, Brasil con Sao Paulo y Río de Janeiro, Perú, ese es Colombia, Venezuela. Y entonces, algunas ideas teóricas inicialmente, esto es incompleto, Miguel está trabajando duro en estos últimos días en esta etapa. Pero esta era lo que teníamos ya desde hace tiempo. Esta es la idea de Williamson del año 65, ¿cierto? Tenemos una etapa de concentración creciente en la medida en que aumenta el PGB per cápita, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que más concentración eventualmente podría producir, ¿cierto?, un impacto negativo sobre el producto per cápita, y por lo tanto para seguir creciendo se requiere empezar a desconcentrar o a generar otras concentraciones en el espacio. Y alguna revisión de esto, ¿cierto? Hay distintos modelos que se han utilizado en la literatura para testear esta hipótesis, y hay un grupo de estos que apoya esta idea de la U y la nueva geografía económica en general, ¿cierto? Apoya solamente la primera parte, o sea, concentración y crecimiento, o concentración espacial y crecimiento tienden a tener un efecto de retroalimentación, ¿cierto? Y que hace que uno encuentre en general en estos modelos mayor concentración, mayor crecimiento, excepto por este trabajo que todavía está en revisión, ya lleva como 2 años en revisión. Es aglomeración realmente buena para el crecimiento, eficiencia global, equidad interregional y crecimiento desigual. Entonces tenemos que, bajo ciertas condiciones que son desarrolladas en este trabajo, ¿cierto?, uno podría encontrar que la desigualdad espacial o desigualdad territorial podría tener un efecto negativo sobre el crecimiento de la región. Y la diferencia entre este trabajo y los trabajos previos es que este trabajo explícitamente considera un costo de concentración, y en algún momento entonces, si ustedes colocan este costo de concentración, supera los beneficios, ¿cierto? Y eso hace que si pasas ese umbral, vas a tener un efecto negativo sobre el crecimiento, ¿sí? Entonces hay elementos teóricos, ¿cierto?, en la economía regional tradicional y en la economía reciente, o en la teoría reciente de la nueva geografía económica, ¿sí? Y aquí hay algunas hipótesis entonces en cómo uno podría ubicar a los países en el mundo dada la situación actual. En esta parte de los países más desarrollados, los países latinoamericanos probablemente están en la parte de la curva, ¿cierto?, donde para algunos puede que hayan efectos positivos, todavía para otros ya estén en el efecto negativo, y aquí están los países menos desarrollados. Algunos test empíricos, ¿cierto?, han habido trabajos desde hace tiempo tratando de estimar, ¿cierto?, este punto, tratando de estimar este punto, ¿sí?, ese que está,
¿sí? ¿Cuánto es el umbral, ¿cierto?, en términos de PGB per cápita, donde seguir concentrando tiene un efecto negativo? Y entonces Wheaton y Succeed, el 81, en dinero como del año 80, estimaban eso en $2.000, Margiela y en el año 95 estimaban eso en 5.000, lo cual si uno llevaba esos fondos a 2006 eran como $8.300 el umbral que estimaban. Es decir, que si un país tenía un PGB per cápita de 8.300, entonces si seguía concentrando y tenía un PGB per cápita mayor que eso, podía tener efectos negativos sobre el crecimiento, controlando por una serie de variables. Y este es el último trabajo que hemos encontrado, es del año 2009, aglomeración y crecimiento, evidencia de un cross-country, ¿cierto?, de reporte transversal de países. Y le pedimos a este autor los datos porque en este trabajo ellos presentan la estimación del punto, de ese umbral, en 10.048. Aquí ellos tienen el PIB per cápita y aquí tienen la derivada de la pendiente, de la función, digamos, por eso. Entonces es el cambio en el crecimiento cuando cambia la concentración, y obtienen que para valores inferiores a $10.000, entonces estarían los países todavía teniendo beneficios de seguir concentrándose, pero para valores superiores estarían pagando un costo en crecimiento. Este es el gráfico, uno de los gráficos que ellos hacen, que publican, no se ve mucho en los países, por eso le pedimos los datos, nos mandaron los datos y limpiamos ese gráfico entonces, y tenemos esto para los países, concentración y crecimiento, ¿cierto? Esos son, pusimos solamente los países latinoamericanos. Desde este punto en adelante, el valor que da la pendiente es estadísticamente significativo y negativo, ¿cierto? En esta otra parte todavía es negativa, pero no es significativamente distinto de cero, ¿no? Pero de aquí en adelante sí. Y desde donde es significativamente distinto de cero aparece Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela como países que podrían estar teniendo un costo en el crecimiento producto de su concentración, dado el nivel de PGB alcanzado. Y entonces con esta revisión empezamos a buscar datos para mirar cómo había evolucionado este índice de primacía de 750.000 habitantes viviendo, viviendo en ciudades, índice de primacía, porcentaje de habitantes viviendo en ciudades superiores a 750.000 habitantes, en ciudades grandes. Y lo que encontramos, ¿cierto? Encontramos datos para 85 países que van desde el año 60 hasta el año 2010, ¿ya? Y esta es la situación del año 60. Estos PGB que están dibujados en este eje horizontal, lo que muestra es que está calculado de manera que estos valores son comparables a través del tiempo y a través del espacio.